¿Qué tal? ¿Cómo le va? Históricamente en México se ha visto a la formación docente como un aspecto importante en los esfuerzos de mejoramiento educativo de las matemáticas, pero no se le ha visto como el eje toral de las reformas educacionales. Ante los retos que enfrenta el sistema educativo nacional, cabe preguntarse si no es tiempo de redefinir el papel que debe jugar la formación docente. ¿Qué nuevos esquemas de formación docente se pueden utilizar para profesores de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria? ¿Qué nuevas estrategias se pueden instrumentar para apoyar la formación continua de los profesores frente a grupo? Al responder estas preguntas, podremos afirmar que podemos con las matemáticas. Bienvenidos a este teleseminario. En compañía de expertos en el tema, reflexionaremos acerca de la formación docente, su contexto laboral, su capacitación y actualización. Nos acercaremos a una muestra en video, dirigida a los niños, de cómo abordar los temas matemáticos. Frases célebres de grandes pensadores de la historia en nuestra sección Filosofía y Matemáticas. ¿Qué relación hay entre las matemáticas y los fenómenos naturales? En la historia de las matemáticas, algunas aportaciones de la antigua China. La experiencia de alumnos y maestros nos hablan de la importancia de la formación y capacitación docente. Les recuerdo el tema también del día de hoy, la formación docente. Y para ello contamos con la experiencia de 3 invitados a quienes les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y ellos son Rosa María Farfán Márquez, doctora en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ha obtenido importantes distinciones en diversas instituciones académicas. Es autora de numerosas publicaciones de matemática educativa. Actualmente se desempeña como investigadora titular C de tiempo completo en el área de educación superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional. Ricardo Cantoral Uriza, doctor en Ciencias con especialidad Matemática Educativa, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores e investigador titular del CIMBESTAF, donde coordina el área de educación superior en el Departamento de Matemática Educativa. Es miembro regular del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Héctor Cantú Lagunas, egresado de la Escuela Normal Superior de México, con especialidad en matemáticas, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con maestría y doctorado en Ciencias Jurídicas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Profesor y maestro en distintos niveles educativos, con especialización en docencia superior, autor de diversas publicaciones educativas. Es director de la Escuela Normal Superior de México desde 2002. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, al principio, retomando lo que comentábamos, el texto informativo, pues históricamente la educación en México se centraba en planes, en programas, y recientemente se han incorporado estos planes y programas, bueno, pues todas las nuevas tecnologías, programas como los de Enciclomedia, por ejemplo. Pero mencionaba yo también que no se ha visto todavía la formación del docente como una parte toral en el espectro educativo. Así que yo quisiera que nos hicieran como que un poco de historia para que los que nos acompañan en el foro tengan una idea más redonda de lo que ha sucedido. Primero fueron los programas, los planes, aunque
parece ser que sí ha ido de la mano la formación del docente. El que quiera contestar, y el que quiera abundar, por supuesto, están en su casa. Rosa. Sí, pues en términos de historia, yo creo que el profesor nos puede contar mucho más sobre cómo es la formación docente en la historia de la normal y el papel tan importante que esta institución ha logrado y ya ha tenido a lo largo de la historia de nuestro país para la conformación del sistema educativo mexicano. Yo lo que quisiera decir es que, en efecto, más que programas, más que currículas, más que medios de información, más que tecnología, todo eso son materiales que usa el profesor, digamos, y que usan los estudiantes. Pero los protagonistas del hecho educativo es el profesor y los estudiantes. Y en este contexto, pues bueno, sí se pueden ayudar de muchas cosas, pero esas muchas cosas no son más que útiles, más que herramientas, más que apoyos para la labor docente del profesor. En nuestro país es reconocida muy reconocida la importancia que juega el papel del profesor en la educación de los niños. Digamos que en cada ciudad, en cada entidad, en cada localidad, el reconocimiento social del profesor es muy amplio. Se dice que hay 3 personajes importantes en cada comunidad, que es el profesor, el médico y el cura, o sea, que atienden cada uno 3 aspectos diferentes del ser humano y de la convivencia de la colectividad. Y ese profesor, el que está encargado y el que los padres de familia depositan la confianza, los padres de familia en el profesor, y la sociedad depositamos nuestra confianza en la formación del ciudadano, en la formación del nuevo mexicano, en la formación de las generaciones que nos siguen. Entonces, ese papel es muy importante. Históricamente, socialmente, la sociedad le da esa importancia. Por lo tanto, la formación del profesor es un eje toral, porque él va a ser, él tiene que estar capacitado, pero además con una vocación. Ya llegaron los estudiantes a la normal superior, ya llegaron los estudiantes a los diferentes lugares en donde se van a formar como profesores, y quizás después hablemos sobre la formación de profesores en el nivel superior y las características que esta tiene, pero una vez que llegan con esa vocación, pues se tiene que hacer un trabajo, porque es un trabajo muy importante, porque es un elemento muy importante de nuestra sociedad, profesor. Y tiene que ser constante, la actualización es continua necesariamente, ¿no? Pues como en todas las profesiones. Así es. Héctor, ¿cuándo se le apostó a la formación del docente? A mí me parece que no ha dejado de ser un aspecto importante que se ha tomado en cuenta. Sin embargo, en el caso de la normal superior, sería conveniente aclarar que las normales superiores a nivel nacional forman a los docentes para la escuela secundaria. Y aquí cada una de estas instituciones puede tener distintas especialidades. En el caso de la Escuela Normal Superior de México, una de las 12 especialidades que se imparten es la de matemáticas. Esta institución ha tenido esta misión desde hace 71 años aproximadamente. En consecuencia, tuvimos ocasión de recibir la reforma a los planes de estudio en cuanto a la formación de docentes para la escuela secundaria. Esta se verificó en el año de 1999, lo cual significa que a la fecha han egresado apenas 4 generaciones con una visión distinta en cuanto al enfoque, porque el compromiso, considero yo, de la parte del docente, como ya se señalaba, pues sigue siendo el mismo, sigue siendo el de servicio, el de la atención de las nuevas generaciones, el de poder brindar orientaciones, el de poder coadyuvar a una visión más integral, aunque cabría mencionar que este plan de estudios de 1999 enfatiza varios aspectos. Primero, regresa la visión al sujeto con el que el día de mañana el maestro va a trabajar. Una parte importante de la currícula, en consecuencia, es la revisión de las características, condiciones, intereses del adolescente. Lo mismo ocurre en la formación de maestros para educación primaria. Un aspecto importante es regresar la visión al sujeto con el que se va a trabajar. Asimismo, se enfatiza
de una manera muy especial una serie de aspectos que anteriormente no estaban considerados, como es el hecho de que el maestro debe tener una visión y una participación ética y social que se había dejado de lado. Habíamos pensado, y se ha visto socialmente, que a lo mejor el maestro dentro de su especialidad debiera ser y debe ser un especialista, valga la redundancia. No puede enseñar a aquel que no sabe qué es lo que va a enseñar, pero no puede enseñar a aquel que no sabe cómo enseñarlo y a quién lo va a enseñar. En consecuencia, estas consideraciones que el Plan de Estudios 1999 ha traído, aparejaron al mismo tiempo una visión distinta en cuanto al modelo y en cuanto al enfoque de enseñanza. Sí, los contenidos, podríamos decir, siguen siendo, en el caso de las matemáticas, eminentemente los mismos. No han cambiado. El problema es cómo se van a trabajar, cómo se va a propiciar que el alumno se aproxime, se acerque a estos contenidos. La visión y la concepción incluso del maestro ha sido modificada a lo largo del tiempo, desde un agente de cambio, desde un personaje protagonista del hecho educativo que propicie los cambios en sus estudiantes, hasta una concepción actual que podría ser un profesional que problematice en el aula los contenidos y los aspectos matemáticos, sin olvidar que hay otra serie de aspectos que están ligados al lenguaje, que están ligados a la ética, que están ligados en términos generales al conocimiento y a una participación social. Bien. Este ha sido el Muy enfoque. bien. Y bueno, la reforma de las matemáticas, la historia, la vida se ha estancado. ¿Cómo ha sido el proceso de las matemáticas en el ámbito educativo y particularmente en la formación del docente, que es lo que nos ocupa el día de hoy? Sí, bueno, mi impresión de lo que señalas es la matemática es una disciplina que, como las demás disciplinas humanas, creación humana, es dinámica. Es decir, sería muy difícil imaginar que ya sabemos todo lo que tendríamos que saber y mucho menos creer que podríamos contestar cualquier pregunta. Sin embargo, cuando uno piensa en la matemática que vive en el aula, que vive en la escuela, esta es, digámoslo así, en cantidad podría ser menor que la matemática que vive entre los especialistas en la vida cotidiana. Digamos que lo que se enseña es, en primera instancia, mucho menos en cantidad que lo que se sabe, es decir, lo que la humanidad sabe, reserva un pedazo solo para ser enseñado. Y aquí viene el primer problema de tipo educativo: ¿cómo seleccionas lo que tienes que enseñar? De manera que si uno observa la dinámica del saber matemático en el aula, uno va a descubrir que este ha cambiado, es decir, no puede ser permanente, no se enseña siempre lo mismo. De modo que si uno se fija, por ejemplo, en los años 50, 60, va a encontrar intentos de transformar la educación matemática con base en una modificación de los contenidos. Y esa reforma, conocida entonces como la reforma de la matemática moderna, trajo, si bien algunas ventajas, trajo también grandes perturbaciones al sistema. Es decir, se trivializó, se banalizó lo que era el saber matemático y las clases ya en verdad no enseñaban matemáticas, sino enseñaban otro tipo de cosas. Eso trajo, muy en particular en México, un movimiento de resistencia, encabezado por profesores, por académicos, que sostenían: no es posible creer que la matemática del especialista tal cual se lleve al aula. Es necesario que haya una nueva profesión que elabore esos conocimientos y los lleve al aula. Esto, en el caso mexicano, dio origen a la matemática educativa, justamente. Es una disciplina que nace en la matemática, pero conforme el tiempo pasa se vuelve una disciplina de las humanidades, ciencias de la conducta, es decir, porque es el lado humano de la matemática, es decir, cómo la mira el que la aprende, cómo la mira el que la enseña. De manera que podríamos decir que la historia de la matemática nos muestra que esta es dinámica, pero la investigación reciente nos muestra que la matemática escolar también es dinámica y que tenemos que entender con qué lógicas funciona.
Es decir, cómo pasa de una etapa a otra, cómo el profesor la hace suya, cómo la lleva al aula, cómo se expresan reformas, cómo se expresan los materiales educativos, y eso precisa sin duda alguna de especialistas que desde hace unos 30 años el país viene formando año con año. ¿Qué formación, qué modelos de formación se han utilizado en nuestro país para los docentes, particularmente en las matemáticas, el tema de las matemáticas, por supuesto? Para los niveles básicos, bueno, para la primaria, para la secundaria, usualmente pues, a lo que se recurre es al modelo de la normal superior, en donde se capacita, se forman los profesores de secundaria. Para el nivel medio superior, es decir, para el bachillerato y para el nivel universitario, sobre todo quizá en el bachillerato hay una mixtura entre profesores egresados de normal y profesionistas con alguna licenciatura que dan clase de matemáticas en la normal. Pero ya en el nivel superior, pues ya es escaso un profesor normalista que esté, salvo que tenga una licenciatura en alguna rama. Entonces, eso hace muy especial las condiciones de profesionalización docente en nuestro país, porque esencialmente un profesionista, un matemático, un físico, un ingeniero, a veces economistas, a veces arquitectos, pero bueno, en menor medida, egresan de esas licenciaturas y ellos no estudiaron para ser profesores, ellos estudiaron para ser ingenieros o para ser matemáticos o para ser físicos. Sí, pero tienen que aprender a enseñar. Pero la vida, digamos, les llevó a dar clase de matemáticas, enfrentarse ante un grupo de estudiantes para que estos estudiantes aprendiesen matemáticas. Eso hace un fenómeno, digamos, de subprofesionalización, de subempleo, porque ellos estudiaron para ser ingenieros, para ser matemáticos, físicos, químicos, yo qué sé. Y no lo están haciendo, sino que están yendo hacia la docencia. Y no solo es un subempleo, sino subempleo en términos, digamos, como de baja estima, ¿no? De baja estima profesional. Y llegan al salón de clase sin ninguna herramienta pedagógica a cual acudir. Entonces se presentan fenómenos curiosos. Por ejemplo, hay un libro de Granville que tiene escrito por allá por 1900, que tiene un enfoque matemático bastante deshabituado, poco actualizado, bueno, pues, obviamente de esa época, y se sigue usando en las escuelas de ingeniería, por ejemplo. ¿Cuál es el motivo de esto? Pues justamente que llega el profesor ante el ingeniero o el matemático, el físico, ante un grupo de estudiantes que no tienen una formación para la docencia, para ejercer esta profesión. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Se va a acordar del mejor profesor, o sea, obviamente quiere hacer su labor con responsabilidad. Entonces, se va a acordar de su profesor, del mejor profesor que tuvo en la licenciatura, y va a tratar de imitar a ese profesor en las cosas que a él le parecieron adecuadas. Sí, estos evidentemente son los fenómenos que bien estás planteando dentro de la formación del maestro. También está, por supuesto, pendiente al docente que ya está en servicio. Vamos a hacer una pausa y retomamos todo lo que se ha estado comentando aquí. Vamos ahora a ver un programa que da una muestra de cómo orientar las matemáticas para los pequeños. No se vayan.
círculo. En la escuela de Miguelito hoy en la mañana, la maestra les dijo que estaba muy preocupada, pues se había puesto a buscar por todo el salón de clases y resulta que no encontraba el círculo. ¿El círculo?, dijeron todos los alumnos. Sí, les contestó ella. Es un círculo muy bonito que guardaba para que ustedes aprendieran cómo es y ahora se ha desaparecido. La maestra se salió corriendo a buscarlo, mientras Miguelito y sus amigos le ayudaban pero no lo encontraron. Primero le preguntaron a la pelota que estaba descansando dentro del armario. Luego fueron corriendo con la cuerda de brincar y también le preguntaron por el círculo y les dijo: Ah, sí, lo vi ayer en la noche haciendo su maleta, diciendo que se iba del salón de clases. ¿Pero por qué?, preguntaron todos. Bueno, Dijo la cuerda. no lo escuché bien, pero sí recuerdo que me dijo que como nadie sabía cómo era un círculo, ningún niño jugaba con él y que por eso estaba muy triste. Lo que tenemos que hacer es buscarlo para que vea que sí queremos jugar todos con él. ¿Pero y cómo sabemos que es un círculo?, preguntó Adrianita. Muy fácil, es redondo, redondo y tiene la forma de tu boca cuando bostezas. Dijo la cuerda. Miguelito y sus amigos salieron corriendo al patio a buscar al círculo. En ese momento, pasó cerca de ellos un carro a toda velocidad. Miguelito y sus amigos vieron entonces cómo el círculo estaba también en la forma de las ruedas y viajaba divertido a toda velocidad. Los 3 niños corrieron tras el carro y le gritaron: ¡Círculo! ¡Párate por favor y ven con nosotros! ¿Qué pasó?, les dijo el círculo divertido, bajándose de las ruedas del carro. Es que la maestra está muy preocupada porque te fuiste del salón. Regresa con nosotros a la escuela, le dijeron los 3 niños. Bueno, dijo el círculo, si ya me descubrieron, ahora sí podrán jugar conmigo. Porque si ya me vieron con sus ojos que tienen forma de círculo, ya saben cómo soy yo. ¡Oh!, dijeron admirados los 3 amigos, mirándose el centro de sus ojos en forma de círculo. Cosas de niñas. Cosas de niños. El triángulo. El triángulo es una figura muy común que debes conocer. Es el único que tiene 3 lados que se juntan. Aunque a veces un lado no sea igual que los otros o todos sean distintos. Pero si te fijas bien, encuentras triángulos en muchos lados. Como un instrumento musical. En las paredes de una pirámide. Y en muchos más lugares si te gusta jugar a hacer triángulos. Es muy fácil. Solo busca con tus ojitos cualquier esquina e imagínate que pones una rayita y ya está. Ya hiciste un triángulo. O pinta 3 puntitos y únelos. Es muy fácil. ¿Vemos quién hace más triángulos? Estamos en un triángulo.
capítulos sobre el arte matemático, fue el que ejerció mayor influencia entre todas las obras chinas. En forma de pergaminos, los 9 capítulos muestran 246 problemas sobre agrimensura, agricultura, ingeniería, impuestos, cálculo, resolución de ecuaciones y propiedades de los triángulos rectángulos. El cálculo de áreas de formas geométricas y el desarrollo de ecuaciones es una de las aportaciones de la antigua China al conocimiento matemático. Formación docente, nuestro tema del día de hoy en el teleseminario, y lo invitamos a que siga participando, enviando, por supuesto, todas las dudas, las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Aquí tenemos ya una pregunta para el doctor Héctor Cantú, es de Mauricio Morales, del Estado de México. Dice que usted mencionó que el plan de estudios de la normal de 1999 ya está dando buenos resultados. ¿Qué evidencias hay al respecto? No, me parece que no hablé yo de buenos resultados. Yo hablé de que al momento tenemos 4 generaciones que se tienen que evaluar para poder ver qué impacto se está viviendo en este momento ya con los alumnos de la escuela secundaria. Esto obliga a tener que hacer seguimientos, un trabajo de seguimiento que tendría que ser una actividad más seria, más sistemática, a fin de poder efectivamente constatar cómo se ha ido asociando el cambio en el enfoque, la revisión de los contenidos, la reforma educativa y la participación de los egresados de las normales superiores con este plan de estudios, que obviamente tiene propósitos muy distintos a lo que fue el plan de estudios 1983-84 de las normales superiores. Pero yo no me atrevería a decir que ha generado buenos resultados si no existe una evaluación. Muy bien. Y bueno, como comentaba yo, no sé si quieran ustedes abundar en algo más alrededor de la formación del docente para enseñar matemáticas, por supuesto, y así poder pasar a algo más que nos defina lo que sucede con el docente en servicio, Ricardo. Sí, yo digamos, intentaría continuar la línea de reflexión que llevaba Rosa María. Es decir, ella quiso apuntar antes del blog corte que había un desequilibrio en la formación de profesores, no solo por nivel, sino también apuntaba por especialidad. Es decir, sí tenemos que reconocer que no hay en el país un sistema nacional de formación de profesores en todos los niveles que el Estado ofrece. Es decir, se han hecho esfuerzos grandes por que en la primaria haya procesos de formación, en la secundaria, pero es claro que a nivel de bachillerato estamos mucho más frágiles todavía. Es decir, no hay, ya lo señalaba la doctora Farfán, no hay un sistema que permita formar al profesor de educación media superior a nivel de las variantes del sistema. Hasta hace no mucho tiempo había bachilleratos de 2 años, por ejemplo, en estados vecinos de bachilleratos de 3 años. Es decir, el egresado del bachillerato mexicano podría saber o no saber cálculo, dependiendo en qué ciudad nació. Claro. Fíjate, cosas como esas, ¿no? Es decir, eso habla todavía de desequilibrios que me parece que solo siendo críticos seremos capaces de entender cómo poder mejorar esos problemas. Entonces, la primera afirmación que yo haría es que no hay un sistema uniforme, equilibrado a nivel nacional de formación de profesores. Y lo cual no implica que no haya intentos y que no haya experiencias y que no haya logros. Pero objetivamente no lo habría. Si le tiran un poco más a educación preescolar, pues es claro que estamos, pues digamos, voy a decir la palabra, pero a lo mejor no es la más afortunada, pero estamos improvisando un poco. Desde la Cámara de Diputados, que aprobó esta obligatoriedad sin tener todavía la cantidad de profesores suficientes, es decir, ahí hubo una responsabilidad política, pero luego cuando se instrumenta a nivel concreto, pues no hay el mecanismo. Entonces la Secretaría tiene que buscar formas de validar estudios. Entonces, de nuevo, la noción de desequilibrio entra como elemento de la formación básica. Luego,
si pensamos en los dos niveles en donde más trabajo se hizo, que fue primaria y secundaria, me parece que la pregunta que le hacen a Héctor del Estado de México, el profesor... Es Mauricio Morales. Mauricio, me parece, Mauricio, que en el fondo de tu pregunta estás haciendo una crítica, es decir, a ti te parece que la reforma en verdad no ha dado buenos frutos. Entonces la respuesta de Héctor, bueno, evaluemos, esperemos un poco y evaluemos, hagámoslo más. Es decir, pero esta visión del profesor Morales deja ver que aún en los lugares en donde sí hay programas de formación hay una insatisfacción. Es decir, yo lo que caracterizaría en este momento es el problema de la formación de profesores, muy en particular en matemáticas, en este país sigue siendo un problema abierto, es decir, en el cual requerimos trabajar más, estudiar más y buscar los consensos necesarios en la comunidad para entender esto que la doctora Farfán decía al principio, ¿cómo queremos que sea el ciudadano del futuro? Esa pregunta es la que debe guiar cualquier proceso de reforma educativa. Aquí, con lo que tú estás comentando, pues hablas, digamos, de una parte en donde ha estado cojeando esta reforma de las matemáticas concretamente. Hay algunos otros lados ahí que deberíamos conocer o que se podría hacer. Sí, yo creo que en el caso de las normales superiores, ¿no? Insisto que son las escuelas o las instancias responsables de la formación de docentes, ya con una finalidad específica de poder trabajar con la matemática en la escuela secundaria, situación que no ocurre en el caso de primaria y menos en preescolar. Habría que revisar esta línea de formación, pero con un sentido de orden vertical, de orden horizontal, en poder ver, coincido en el sentido de también de qué ciudadano queremos. Entonces, ¿qué contenidos son los pertinentes para trabajarse en preescolar que aseguren una consolidación y continuidad en la primaria y que al mismo tiempo permitan encontrar otras competencias, otras habilidades que tengan que formarse en el alumno de secundaria? Porque si revisamos, por ejemplo, hay contenidos que siguen siendo reiterativos, incluso quizás sin ser estrictamente numéricos, pero a nivel de nociones. Desde el jardín de niños pasamos a la primaria, seguimos a la secundaria con los mismos en el bachillerato y quizá estamos en una facultad y con esos mismos contenidos seguimos siendo objeto de reprobación. Pongo el caso de los números racionales o los famosos quebrados, que han sido históricamente uno de los temas que han estado presentes a lo largo de la formación, al menos desde la escuela primaria y escuela secundaria, y que vuelven a ser objeto de trabajo en los niveles posteriores. A mí me parece que las reformas que se han establecido debieran buscar mecanismos, en el caso de los planes de estudio, en donde antes de llevarse a cabo tuviésemos ocasión de conocerlas, de hacerlas nuestras, de poder efectivamente incorporar factores de experiencia, sugerencias, los cambios que fuesen necesarios, porque tendríamos que reconocer que la reforma en el plan de estudios de las normales superiores 1999 se echó a andar sin haber materiales inclusive, y cada uno de los ciclos escolares era capacitar a los docentes que iban a trabajar con el grado inmediato superior. En consecuencia, había un desfase que me parece, tampoco sería responsable decir que el plan de estudios por sí mismo es bueno. Hay que evaluarlo, pero sí considero que estas prácticas a nivel de la política educativa nacional tendrían que estar asociadas con una mayor participación y con una mayor posibilidad de que los docentes, los formadores, hagamos nuestros los cambios, pero con una participación efectiva. En la medida en que eso se logre, yo creo que la formación de los futuros docentes, que inclusive está en tela de juicio si son las normales, deben ser objeto de una transferencia a las universidades, a mí me parece que más que por una tradición, por una cuestión obvia en el sentido psicopedagógico, las normales tendrían que seguir siendo las instancias responsables de la formación de docentes. Pero en la parte de la matemática, concretamente, me parece que hay necesidad de efectuar una revisión más conjunta entre los actores, principalmente docentes, que se pudiera dar cuenta efectivamente
de cuáles son los contenidos y qué secuencia debieran tener esos contenidos para apoyar de manera efectiva a quienes van a acceder a un bachillerato, a quienes van a acceder a una licenciatura. Y el problema de los bachilleratos, pues es otra gran cuestión. Ya, ¿no? También aquí nos daba un ejemplo, Ricardo, de lo que sucede. Pero bueno, de esto hay mucho que hablar y mucho que comentar. Vamos a compartir experiencias ahora a través de la videoconferencia con los maestros en ciencias, Arturo González Larios y Enrique Farías Martínez, ambos con especialidad en matemática educativa y son profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Buenos días, es un gusto saludar al doctor Cantoral, a la doctora Farfán por este medio. Buenos días. Es un gusto saludarlo, doctor Héctor, Ricardo y Rosa María. Es en realidad un tema interesante hablar sobre formación docente. Hemos escuchado en muchos ámbitos que la formación docente la traen los políticos, la traen diferentes instituciones educativas, pero un problema central es que no han, como decimos por aquí por Colima, no han agarrado el toro por los cuernos. Y el doctor Ricardo comentaba muy acertadamente, se han cometido algunos, ¿cómo podríamos decirle? Podríamos decir algunas atrocidades, por ejemplo, la cuestión política en la que los profesores, no, más bien ¿cómo se llama? Son nuestros diputados, aprueban ciertas reformas en forma política sin tomar en consideración el fondo del asunto en realidad. Sí, si se me permite también, pues yo creo que podemos reflexionar un poco en que tenemos mucha de improvisación de los profesores en activo. Seguramente hay más personas que se están desarrollando como profesores de matemáticas que aquellos que fueron formados profesionalmente para desempeñarse como profesores. Eso seguramente es producto de la necesidad de profesores que hubo hacia los 80 y que por el crecimiento de la demanda en educación media y superior hizo que muchas personas improvisaran como tal, ¿no? Seguramente tenemos aquí un desastre en la enseñanza, particularmente en la enseñanza de la matemática, porque, bueno, las personas que se formaron anteriores a estas reformas que ya se mencionaron, pues siguen en activo, van a estar en activo 30 años y estarán formando profesores con esa visión donde no necesariamente hubo un trabajo profesional, un proyecto nacional para tener una orientación sobre cómo enseñar matemáticas y qué es enseñar matemáticas. A mí me gustaría, dado que tú fuiste el que pusiste, Ricardo, exactamente, tú pusiste ahí el tono y el tema. Puedes compartir con ellos, por favor. Gracias, Peggy. Sí, bueno, regreso el saludo, maestro Larios y maestro Farías. Yo comparto con ustedes, digamos, mi impresión es que con mucha frecuencia los tiempos políticos y los tiempos académicos no van de la mano y a veces cuando se quiere juzgar el efecto de una reforma se mira solo la labor del docente y eso está mal. Es decir, me voy a centrar en este asunto del preescolar, creo que es una buena ilustración. Ahora Arturo Larios señalaba algo muy valioso. Dice, en los 80s crece la matrícula educativa por razones de orden social y se requieren más profesores. Entonces él apunta, es altamente probable que ese proceso a la carrera un poco haya traído una cierta improvisación y que haya efectos, digamos, perversos. Entonces él usa la palabra desastre. Atrocidad. Atrocidad, decía, ¿no? ¿En qué sentido?
que el proceso, digamos, llevado de este modo, inevitablemente tiene distorsiones, si no fue controlado. Entonces, el argumento que él usaba es, en el caso de matemáticas va a ser aún más visible, porque hay una reflexión sobre lo que significa aprender matemáticas, sobre lo que significa enseñar matemáticas, que distinga la matemática de otros campos en el sentido de que no bastarían solo sus técnicas, sino hay una naturaleza del saber que es en sí misma interesante y compleja. De manera que una reforma así va a traer atrocidades. Regreso al asunto del preescolar. Es claro que la sociedad miraría bien el que sea obligatorio la educación preescolar si ésta se acompaña de otras cosas. Bueno, pues en la legislatura pasada se aprobó una ley que hace obligatoria la educación preescolar, es decir, los diputados lo aprobaron, bueno, algunos partidos lo aprobaron, cuando no había en verdad la cantidad suficiente de profesores de preescolar preparados para ser real. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se aprobó eso? ¿No hubiera sido más sensato decir, sería bueno que hubiera un preescolar, que fuera obligatorio, pero a ver, tenemos los maestros, tenemos las normales, tenemos... Y después de contestar eso, los materiales, tenemos garantía que los maestros formados van a poder, y luego los diputados ya con calmita, no tienen por qué aprobar leyes al vapor, no sé por qué tienen afán de aprobar. Porque no saben matemáticas, Pues Ricardo. a lo mejor es eso, pero es decir, el ejemplo Estamos que hablando de señalo, matemáticas claro, particularmente. el ejemplo que señalo deja ver que ahora no podríamos, después de 5 años de implementar el preescolar, decir que el problema es del docente, porque no entiende lo que es el aprendizaje del niño. Bueno, si nos vamos para atrás, vamos a ver que no es solo del docente, es un problema mucho más compartido, en donde todos tenemos algo que ver. Entonces, para darle un cauce de positividad a esta reflexión dura, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hasta dónde podemos analizar la formación del docente como un problema del docente y no de la sociedad? Mi opinión personal es que el asunto de la formación profesional es un asunto de la sociedad, no del docente. Y por lo tanto la crítica que se haga sobre los resultados en exámenes internacionales no debe ir sobre el docente. Sí, de la sociedad y de las políticas educativas, ¿no? Justamente, porque esto va aparejado, como decían mis colegas aquí, de políticas institucionales, es decir, que requieren evaluación, requieren mesura, requieren, por dar un ejemplo, el tema de las fracciones. Todo mundo sabe que son difíciles de comunicar en aula. La investigación reporta de que hay aspectos específicos de la noción de racional que lo hacen distinto de la noción de número natural y por lo tanto su construcción intelectual requiere procesos diferenciados. Bueno, ¿qué reforma tendríamos que hacer o qué aspectos de la reforma tendríamos que hacer para que esto sea atendido en aras de que la siguiente generación tenga un tratamiento sobre los racionales, ya sea basada en decimales o en el método tradicional de quebrados? Este debate tendría que hacerse donde se toman las políticas, digamos. Esta información, en mi opinión, existe, está documentada y a veces esta celeridad política hace que no se atienda. Ese es un poco mi punto. Bien. Todo este tema que hace ruido, Rosa, pues, ¿cómo lo deben mirar todos aquellos interesados en la formación, tanto de ellos como la de los pequeños? Y particularmente, bueno, pues insisto, el tema de las matemáticas, ¿no? Sí, en efecto, yo estoy totalmente de acuerdo que no se puede separar eso que decía al principio el profesor, con una carga ideológica que le confiere la sociedad de ser quienes forman a los futuros ciudadanos, como su responsabilidad única, porque si la sociedad le confiere esta carga, la sociedad debiera darle los elementos suficientes como para eficientar su labor. Y el reconocimiento, un poco de lo que decíamos antes del corte, encaminar que en realidad en nuestro país, en la formación, la profesionalización de docentes en
para el caso de matemáticas, para la materia de matemáticas, y yo diría más allá, para las ciencias, es poco atendida. No ha habido un programa de profesionalización serio, un programa de profesionalización adecuado, porque en efecto el contenido específico de cada ciencia, matemáticas, física, química, biología, no es el mismo epistemológicamente. Yo no puedo hablar desde una didáctica general, una pedagogía general, no puedo tomar como ejemplo cada uno de estos temas científicos, y es importante que se asuma la particularidad ahí. Yo diría en el caso de las ciencias, en el caso de los otros temas, pues es otra cosa. Y es muy importante para nuestro país. ¿Cómo vamos a competir tecnológicamente si no tenemos científicos y tecnólogos altamente capacitados? Y esos se capacitan por el estudio de las ciencias que llevan en los niveles previos, en los niveles básicos. De ahí que les surja. O sea, es un problema, en efecto, multicomplejo, porque si no atendemos a esto, no tendríamos formas de competir internacionalmente. Claro, están los rezagos tanto de lo que dejaron los formadores con educación del pasado, sí, como los que ahorita se están formando y como los que ya están en servicio. Sí, pero bueno, vamos a retomar en un momento. Hacemos un corte y vamos a escuchar algunas opiniones que nos dejan conocer sobre la actualización y formación docente, y por supuesto regresamos con los integrantes, con los doctores en ciencias que están acompañándonos desde la videoconferencia. Profesores se han preocupado por darnos un ambiente donde podamos aprender rápido. Me gusta cómo me enseñan mis maestros, pero creo que podría mejorarse aún más si utilizan recursos didácticos. Las matemáticas pues son matemáticas y tienen que enseñarse realmente pues de una manera muy teórica, pero también de una manera dinámica, que incluyan las dos. Bien, debido a que los maestros me han enseñado las necesidades de esta materia. La forma en que me están enseñando en la escuela me parece muy atractiva, pero podría ser más didáctica e inclusive más divertida. El mismo maestro, si tiene miedo de las matemáticas o de alguna otra asignatura, eso influye en la enseñanza. Además, trato de superarme, de tomar cursos. Procuro que se sensibilice para que su actitud sea la de aprender, no la de estar asimilando conocimientos. Por un lado trato de que mis alumnos vayan descubriendo ciertas cosas, pero por otro aspecto a veces caigo en la parte tradicional. El hecho de hacer que el docente sepa comunicar sus ideas, el uso de metodologías apropiadas y los contenidos de la propia asignatura son puntos clave para una buena actualización de los maestros de nivel básico. En lo que es el conocimiento del enfoque de los contenidos, en el de la propia disciplina y también en el conocimiento de los alumnos que trabajan con ellos. ¿En qué consiste el conflicto cognitivo? En meterlos en problemas para resolver algo. Entonces, eso en primer lugar los desequilibra, y el desequilibrio me permite a mí establecer aspectos que pueden aprender. Sé que no todos aprenden al mismo ritmo, pero trato de que tengan el mismo nivel. La enseñanza en matemáticas se ha traído con base a una educación tradicionalista, en donde el maestro es el único protagonista de un salón de clases. Los maestros deberíamos ser capacitados en buscar nuevos ambientes de aprendizaje, en donde el alumno no tenga esa noción de las matemáticas que sea aburrida, tediosa. Motivarlos para que ellos se encuentren el verdadero significado y se apasionen no solo por las matemáticas, sino por el conocimiento en general. Mucho amor y vocación por lo que uno hace. Si tú como profesor te interesas en lo que haces, entonces eso mismo vas a transmitir a tus alumnos. Debe de amar la carrera, debe de trabajar incondicionalmente.
cómo aplican. Tormentas, huracanes, lluvias, intensidad, su duración, velocidad y rumbo. Son fenómenos meteorológicos que requieren planes para la prevención de desastres y la medición de daños. Todas ellas, vistas por las matemáticas, son aplicación de variables aleatorias y la medición de temperatura que afectan el ritmo de nuestra vida. Formación docente, nuestro tema del día de hoy, y quisiera cederles la palabra a los maestros Arturo González Larios y Enrique Farías Martínez, quienes están desde allá, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima, para que retomen algo de lo que han comentado los especialistas aquí en el estudio. Adelante. Sí, gracias. Bueno, efectivamente ha habido algunos intentos locales por atender el problema de la enseñanza de la matemática, pero desgraciadamente han sido producto de creencias que están presentes en el medio educativo. ¿Qué intentos? Por ejemplo, a profesores en activo pareciera que se pretende resolver el problema con agregarle a los profesores un curso de didáctica general, donde pareciera que después de esto se debería de modificar los resultados que se tienen. Efectivamente, yo creo que se ha improvisado un poco, están presentes todo un sistema de creencias alrededor de esto, y pues yo creo que efectivamente pudiera hacerse un trabajo que, como ya indicaba el doctor Cantoral, ha habido intentos con esto del Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores, que a lo mejor pudiera reactivarse y hacer un intento nacional con una nueva visión, efectivamente incorporando los resultados recientes de la investigación en matemática educativa e incorporando las nuevas tecnologías diseñadas ex professo para la enseñanza. En este respecto, es cierto que ha habido intentos por reeditar ese programa. Está, por ejemplo, el programa EMAR, que involucra tecnologías, involucra el uso de Cabrí, la hoja de cálculo. Pero volvemos otra vez, comentaba la doctora Farfán, es un pequeño grupo nada más el que considera que debería de trabajarse de esa manera, y nos enfrentamos a la realidad en la que el profesor en el salón de clases tiene demasiados argumentos para no hacer suya esta forma de trabajar. Muy bien. Héctor, ¿tú quieres hacer algún comentario al respecto? Sí, cómo no. Yo coincido en que la necesidad de revisar la formación de docentes debe abarcar de preferencia la mayoría de los niveles. Pero no se puede hablar de los demás niveles si no se consolidan los que obligatoriamente están hasta este momento asumidos o establecidos. Y la falta de congruencia en alguno de ellos trae como consecuencia el desequilibrio por natural efecto en todos los demás. Decía yo al término o antes del corte, habría que revisar qué pasa en los bachilleratos. La amplia gama que existe de estos también demanda participaciones de especialistas en docencia muy diferenciada, porque la formación y las líneas de salida de los jóvenes para efectos de ingreso a una facultad también exige participaciones específicas. Yo creo que la tecnología, los recursos que hoy se tienen como una herramienta son muy bienvenidos, pero no debe de dejarse de lado los aspectos básicos en el terreno psicopedagógico dentro de la docencia. Son dos visiones, la parte psicológica y la parte pedagógica sobre el sujeto con el que se va a trabajar como docente, que son necesariamente de observación por parte del otro actor,
del profesor. Si no se reconoce, si no se identifican las necesidades y las características de los sujetos, podrá ser uno el más docto de los especialistas en el manejo del contenido, pero difícilmente va a provocar en el estudiante, en su alumno, la necesidad de aprender. ¿Cuántos y cuántas veces no escuchamos que mucha gente estudia una carrera distinta para no tener que ver con la matemática? Esto es recurrente, por ejemplo, en abogados, en licenciados. Por eso me metí a estudiar Derecho, Sí. para no tener que ver con la matemática. Y este tipo de expresiones son recurrentes. ¿Qué significa? Que algo sucedió. Alguno de nosotros, como maestro en la primaria o en la secundaria, provocamos ese distanciamiento de los alumnos con esta área del conocimiento. Muy bien. Pues bueno, nos vamos ahora con las preguntas. Francisco García, del CETE. ¿Qué elementos de orientación vocacional desearían ustedes o destacarían ustedes para fomentar la formación de nuevos profesores de matemáticas en las normales o en otras escuelas? Es para los tres. ¿Quién quiera iniciar, por favor? Pues yo diría rápidamente al profesor que justo porque desde una visión pedagógica no se puede mirar a todas las disciplinas científicas, sino que hay por eso un movimiento y es un movimiento viejo, de 1975, sobre didácticas específicas, mirar la didáctica, o sea, así como hay matemática educativa, pues física educativa, química educativa, o sea, serían las contrapartes. Y esa es una de las cuestiones de las cuales se quejan mucho los profesores en los cursos de formación que tienen en la normal. Por ejemplo, nosotros en matemáticas miramos el contenido matemático, sí, pero miramos el contenido matemático, la matemática escolar, que es la que va a aprender el estudiante. Y aquí yo quisiera hacer una aclaración. El paradigma actual no es el paradigma de enseñanza, no es lo que yo pueda hacer, sino lo que propicio que el otro haga. Es decir, lo que importa es el aprendizaje del estudiante, no si yo puedo, como decía el profesor, si puedo ser muy docto, si puedo escribir mucho en pizarrón. O sea, no se trata de eso, se trata de que él aprenda, entonces, de que nuestros estudiantes aprendan. De modo que no puedo ver que aprendan desde una matemática por un lado, desde un contenido matemático ajeno a una práctica, a una didáctica. Se está pidiendo a los profesores, a los estudiantes, futuros profesores, que ellos solitos hagan la síntesis. Y eso es muy complicado de hacer. Eso es virtualmente utópico de que ellos lo hagan. Realmente uno debiera dar dentro de los cursos de matemáticas, en los programas de formación docente, las matemáticas dentro de un contexto educativo, y de este paradigma del aprendizaje de los estudiantes. Muy bien. En días, aquí el apellido, bueno, es García, no entiendo el nombre. En días anteriores se ha hablado de la importancia de pensar matemáticamente en la enseñanza, pero no se ha abordado la dimensión lúdica de las matemáticas para su enseñanza. ¿Qué papel juega esta dimensión en la formación de maestros, Ricardo? Que sí, la parte lúdica yo creo que es fundamental. Sí, digamos, algo que comentábamos en el corte, sí, lo hago público ahora. Digamos, en términos generales, a los niños les gusta la matemática y les gusta pensar la matemática, pero cuando van creciendo, se vuelven adultos, tienden a optar profesionalmente por cosas que no tengan matemáticas, es decir, cuando se perdió el gusto. Y yo tengo una idea al respecto. Yo creo que no es que a los niños y jóvenes no les guste la matemática, sino lo que no les gusta es no entender. Si tú les hablas de cualquier cosa donde en verdad no entiendan, muy pronto se aburren. Es decir, el cerebro humano, el ser social, es un ser que disfruta del aprendizaje. Es decir, a mí me encanta, aunque yo no sea pintor o yo no sea pianista, me encanta en verdad cuando logro entender algo ahí, cuando logro descubrir que detrás de una melodía hay una estructura, cuando logro... Bueno, entonces, ¿en qué momento se pierde esa dimensión
que me parece que es la que nuestro colega García señala. Es decir, ¿en qué momento se pierde esta dimensión lúdica? Y yo creo que se pierde cuando esta formación del docente se vuelve esencialmente estructuralista o instrumentalista. Es decir, el saber escolar tiene sentidos y tendrá un efecto directo sobre. Él va a poder resolver, Entonces, este énfasis en la resolución del problema olvida el hecho de que una parte muy bella de la matemática es su disfrute y la posibilidad de elegir. Yo diría que algo que está faltando en la formación del docente en general es el que estamos olvidando el papel de la matemática en la formación de ciudadanía. Es decir, esta idea, ¿qué papel juega la matemática en la formación de la ciudadanía? No qué tanto enseño técnicas o qué tanto controlo algoritmos o qué tanto incorporo instrumentos, sino qué rol juega este saber matemático y las prácticas asociadas en la formación de una ciudadanía. Ahora, esa noción de ciudadanía es responsabilidad de la sociedad. Democrática, responsable, participativa. Es decir, podemos poner muchos atributos. Bueno, la pregunta es ¿y qué papel juega la matemática? Y por lo tanto, ¿cómo vamos a formar al profesor para que logre que la matemática haga ciudadanía? Ese es mi punto. Que seguramente, bueno, esa es mi traducción, yo no soy matemática, ¿verdad? Pero retomaste un poco lo que decía Rosa, no se le puede, si es que entendí bien, ¿verdad?, estar enseñando las matemáticas como un ente aparte, sino que forma parte de nuestra vida cotidiana. Y seguramente tienen mucho que decir al respecto los integrantes de la videoconferencia desde allá de Colima. Y ¿saben qué? Les voy a leer una pregunta para que ustedes la puedan contestar. Esta es de Sara del Río Juárez, de la Universidad ISEL, ella es licenciada en Pedagogía. Pregunta que ¿por qué se afirma que las instituciones normales solo pueden formar docentes en las matemáticas? Pues no sé por qué se afirma tal cosa. Sin embargo, hay una experiencia particular alrededor de formación de profesores de matemáticas de educación secundaria y educación media superior. Sin embargo, es cada vez más frecuente que las universidades estén preocupadas por la formación de profesores de educación básica. En particular, la Universidad de Colima tiene una licenciatura en educación media, donde, bueno, hay intentos allí de incorporar cosas de la matemática educativa, pero sin embargo todavía son cosas aisladas. En este modelo que está sustituyendo a la antigua Normal Superior de Colima, donde, bueno, se trataba con cursos de verano, etcétera. En esta nueva modalidad, por desgracia, no ha quedado incorporado como un objeto constituido por las componentes de la matemática y de la matemática educativa como un todo, sino que están todavía agregados en forma aislada la componente de la didáctica de la componente de la matemática. Y bueno, pues no hay profesores con la sensibilidad suficiente como para reconstruir su propia formación en matemáticas desde la perspectiva de la matemática educativa, que a su vez hagan incidirlo en la formación de futuros profesores de matemáticas. Y yo considero que no es tanto el que en las normales se formen exclusivamente profesores de matemáticas. Más bien la cuestión, yo considero, es que se escucha más la problemática de la formación de profesores de matemáticas, pues porque es un problema reconocido. No tenemos problemas con los profesores que egresan en el área de ciencias biológicas o en el área de ciencias sociales, pero sí tenemos problemas con los profesores que egresan en el área de las matemáticas. Entonces yo considero que en realidad no es tanto que en las normales se eduque exclusivamente para profesores de matemáticas. Tenemos más problemas en esa parte porque es un problema toral y este tipo de programas precisamente es una respuesta a tratar de solventarlo.
Muy bien, muchísimas gracias, maestros. Y continuamos dándole salida a las inquietudes de los participantes. Ernestina Rojas, de Tamaulipas, pregunta si podemos responsabilizar a la formación docente en México de los bajos resultados que estamos obteniendo a nivel internacional. Yo creo que hay una corresponsabilidad, pero igualmente tendríamos que reconocer que en el caso de las matemáticas también hay un alto número de docentes que sin tener la formación pedagógica han venido trabajando, que esta no es garantía, ¿no? La formación como docente tampoco sería garantía para una efectiva participación como formador en las escuelas primarias o secundarias. Yo creo que es un problema multifactorial, no es atribuible exclusivamente al maestro ni a la escuela, es un problema social, se decía. En consecuencia, hay una corresponsabilidad, pero no exclusiva del docente. Yo sí, aquí quisiera la opinión también de ustedes dos, porque sí, a la sociedad en su conjunto, lo he escuchado, lo he visto, se asombran cuando ven los resultados que obtenemos en cuanto a matemáticas se refiere y el español, que es otro tema también. ¿Tú qué opinas al respecto? Por ejemplo, cuando miramos los datos, yo quisiera un aspecto. Los datos que vemos México está en el lugar penúltimo, último, sí. Pero no miramos los resultados, digamos, es parte de la formación del pensamiento matemático en la población. No miramos, o el periódico, la fuente de información, no nos dice cuál fue el examen que pusieron. O sea, qué es lo que los niños no contestaron. Y también nos dice que ese resultado del promedio, cuando se mira esa noticia y se transmite de esa forma, la población, todos los ciudadanos pensamos, nuestra raza está mal, sí. ¿No? Sí. Esos resultados no son que nuestra raza esté mal, ese es el resultado del promedio. Entonces yo miraría, hay muchas miradas de esos datos, yo miraría solo del dato que si ese promedio quiere decir que hay niños en este país que tienen competencias equivalentes a los niños de países de primer mundo, de países desarrollados o como se les quiera llamar. O sea, es decir, que en México hay muchos niños con alto rendimiento. Pero a la par hay niños con muy bajo rendimiento en estas competencias. Entonces yo miraría esos datos como la profunda desigualdad que hay en nuestro país, que tienes a los extremos para que tengas un promedio de esa naturaleza. Es decir, de nuevo, sobre los datos, yo lo que digo es que esos datos, con una población que sepa más matemáticas, se pueden mirar de muchas formas, de muchas maneras, se pueden analizar y podríamos tener otra percepción diferente a la que los medios de comunicación nos quieren infiltrar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra mirada al respecto? Digamos, solo un dato adicional, reforzándola. Supongamos que hiciéramos un concurso internacional de cuánta leche toma un ciudadano a lo largo de su vida. Y supongamos que México quedara en uno de los últimos lugares, solo por suponer, sí. ¿De quién sería la culpa? De las vacas, de los políticos. ¿Ves? Entonces, miremos los datos con una óptica mucho más amplia. Muy bien. Y aquí es una pregunta para todos ustedes, de uno de los participantes también del foro. ¿Qué conocimiento tienen de los programas existentes en capacitación y actualización de docentes en servicio y qué valoración tienen de esto? Nos quedamos contigo, Ricardo, si tú nos puedes iniciar la valoración respuesta. de los docentes en servicio. ¿Perdón? ¿Cómo era el punto final, la valoración? Programas existentes, ¿qué conocimiento tienen de los programas existentes en capacitación y actualización de docentes en servicio y qué valoración tienen de esto? De nuevo, digamos, dado que el sistema es con muchos niveles educativos y estructurado, como se ha dicho, no hay programas existentes de la misma naturaleza en todos los niveles. Y falta quizás una coordinación a nivel nacional
de cómo operar desde preescolar hasta superior. De los que están en curso, algunos son muy ingeniosos, muy innovadores, algunos se apoyan más en la investigación, otros tantos son en verdad innovaciones, es decir, son propuestas sin sustento previo. Es decir, se cree que es bueno hacer tal cosa y se impulsa, digamos. Entonces, en mi opinión, yo diría que es un claroscuro. Vamos a encontrar cosas muy alentadoras, regionalmente, por ejemplo, y cosas muy desalentadoras en otros sitios. Faltaría coordinación, es mi impresión. Muy bien. Pues quisiéramos escuchar los comentarios que tienen al respecto los maestros que nos están acompañando el día de hoy en la videoconferencia. Adelante, por favor. Sí, gracias. Sí, efectivamente ya mencionábamos que bueno, hay intentos locales de querer incidir en el asunto. Sin embargo, en los programas que se han dado por querer formar profesores, darle una visión, pues ha sido en muchos sentidos remediales, pues, es decir, agregarle un poco al profesor tal como está ahorita, con algunos cursos. Sin embargo, no hay un trabajo coordinado para la formación de futuros profesores. Creo que allí debería de estar el énfasis. Efectivamente hay profesores que por sí mismos reconocen sus dificultades, las limitaciones que tienen en su quehacer cotidiano y se acercan a tomar cursos de especialización e incluso hay intentos de organizarse para formar, iniciar estudios de posgrado, ¿no? Pero bueno, pues son los que conozco actualmente. En este momento quisiera hacer una confirmación de lo que comentó la doctora con relación a la pregunta anterior en cuanto a los resultados internacionales que México tiene actualmente. Yo coincido con la doctora en el sentido de que tenemos en México niños con grandes capacidades matemáticas, pero posiblemente el problema sea que no han sido difundidos. Dice un refrán, pórtate bien toda la vida y nadie va a contar tu existencia. Pórtate mal un día y todo el mundo sabrá de ti. En México hablan mal por los resultados que se obtienen en función del examen PISA. Pero he sabido también que existen concursos de matemáticas, olimpiadas de matemáticas, por ejemplo. Este año México sacó una medalla de oro. Entonces, en Iberoamérica, México participa con chavos de olimpiadas de matemáticas y obtienen medallas de oro cada año. En las olimpiadas centroamericanas y del Caribe también participan con jóvenes de 15 años, son chavos que están en secundaria y regresan a México con medallas de oro. Eso significa que realmente en México tenemos grandes talentos matemáticos. Que no sean difundidos es otra historia. Pero sí tenemos grandes talentos matemáticos y creo que posiblemente el problema sea que no hay difusión para eso. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar pues tratando de acercarnos a como decía yo hace un rato, esta enorme cabeza de la hidra que tiene muchas aristas. ¿Qué modelos de formación de docentes existen que no han sido utilizados aquí en México? ¿Se comparten experiencias a nivel internacional o ahí hay, digamos, solamente una ruta? ¿Cómo funciona? En lo particular yo consideraría que no hay un modelo estrictamente puro o que pudiera ser la alternativa para solucionar los problemas en la enseñanza de la matemática. A mí me parece que antes que el modelo, lo que debemos aspirar en cuanto a la formación de formadores, en cuanto a los docentes que van a trabajar con los sujetos en preescolar, primaria y secundaria, es poder despertar en ellos aspectos de compromiso, de sensibilidad, de pasión por lo que van a hacer. El manejo y gusto por la asignatura que van a trabajar y obviamente el acercamiento a la misma con niveles de solvencia y de manejo, los mínimos y los pertinentes. Esta parte que se asocia con alguna de las preguntas en el sentido de qué requisitos o aspectos vocacionales se tendrían, tienen que ver con un perfil de ingreso que sería deseable y que obviamente las instituciones formadoras
En el caso de la Universidad de Colima, por ejemplo, las normales superiores, las normales de educación primaria o que forman docentes para educación primaria, las normales que forman educadoras, pues yo creo que tendríamos mucho que apoyar este tipo de condiciones y seguramente los resultados serían distintos a los que hoy se reportan a través de los medios. Muy bien. Antes de pasar a las conclusiones, Rosa, a mí me gustaría que nos acercaras a las oportunidades y a las limitantes que puede otorgar la carrera magisterial al maestro en cuanto a la preparación de matemáticas se refiere. Ya sé que es como larguísima, pero así es el asunto. Sí, yo antes, si me permites, un poco retomando lo de PISA, porque lo decían nuestros colegas de Colima, de la Universidad de Colima, es lo importante de estas evaluaciones, o sea, lo nefasto de estas evaluaciones es que se tome el número y se diga, porque el número está mal, nosotros estamos mal, y entonces se culpe a todo el mundo y se cambien programas y se cambien currículas. Y no, o sea, como decía el profesor y decían los colegas, tenemos que cambiar, siempre es importante cambiar, pero tenemos que cambiar respecto de un diagnóstico, porque sí es impresionante, por ejemplo, en Chile, yo supe que cambiaron a raíz del programa de los resultados internacionales, cambiaron el programa de formación de profesores. Sí, y bueno, los profesores están... o sea, es decir, no nos pueden cambiar un dato, un programa. Claro. Tenemos que cambiar el programa por muchas evaluaciones, etcétera, pero si no, cambiamos el programa cada que el dato cambie. Entonces eso está caótico. Lo que realmente, y en términos también de carrera magisterial, lo que realmente debiéramos tener o quisiéramos tener es una política gubernamental de formación de profesores, de profesionalización docente, de reconocimiento de esta profesionalización docente en términos como, hago una analogía, como el término de obligatoriedad. El hecho de que la primaria, la secundaria, ahora el preescolar, sean obligatorios es que el Estado se obliga a dar las condiciones para que todo ciudadano mexicano pueda acceder a estos niveles. Es decir, el Estado se obliga a que si los niños están en la calle, les dé condiciones para que vayan a la escuela. El Estado mexicano se obliga a que si no hay niños que no tienen material didáctico, pues se les da, si no tienen comida, pues se les da. O sea, buscar las formas para que todos los niños estén en la escuela en esos años. Esa obligatoriedad es del Estado. No de los niños, no van a meter a la cárcel a un niño porque no anda en la escuela, o sea, sí. eso no es al revés. Muy bien. Pues bueno, infortunadamente ya nos vamos a tener que ir, pero antes pues yo quisiera que los maestros de Colima nos dieran las conclusiones con respecto al tema de la formación docente. Adelante, por favor. Gracias. Sí, efectivamente consideramos que es central el problema de la formación de futuros profesores y que en esto debe ser tratado como una actividad profesional seria, en donde no más se improvisen profesores, en donde se tenga que incorporar en ella resultados de la investigación en matemática educativa, incorporar obviamente no solo es matemáticas, efectivamente tendría que incorporarse cada vez más matemáticas también, pero cada vez más didáctica de la matemática e incluso didácticas todavía más específicas, didáctica del cálculo, didáctica del álgebra, y hacer un trabajo mucho más profesional, mucho más a largo plazo. Efectivamente se podría hacer algo en términos remediales para los profesores que están en activo, pero sin embargo debemos apostar a que los profesores que estamos formando actualmente estarán trabajando dentro de 30 años todavía, estarán en activo, y entonces debemos hacer una revisión profunda del quehacer en la formación de profesores. Gracias. Sí, brevemente, por favor. Bueno,
comparto con Arturo en el sentido de que el profesor, el proceso de formación docente tiene que ser tomado de una manera profesional. Así, no podemos estar jugando a que voy a formar profesores y dándole cursos al vapor que de nada le sirven al maestro. Tenemos muchos. Existe una revista informativa en la universidad en la que hablaba sobre, en todos los cursos que se reciben de formación, son las mismas caras, ¿sí? Pero los resultados siguen siendo los mismos. Eso quiere decir que no se están tomando con la debida seriedad. Y en ese sentido debería de ser tomado la formación docente como algo profesional. Muy bien, muchísimas gracias por su participación y bueno, aquí en el estudio también brevemente, por favor. Héctor, si eres tan amable. Yo señalaría que los recursos que se decidan no invertir en la formación de docentes y en la formación de los ciudadanos de este país son recursos que el día de mañana se van a invertir con aspectos que, contrariamente a un proceso formativo, intentarán rescatar a los ciudadanos de nuestra nación. Muy bien, muchísimas gracias. Ricardo, rápidamente. Yo quisiera sugerir a autoridades que se evalúe la posibilidad de que un profesor de matemáticas haya llevado un posgrado, por ejemplo, en matemática educativa. Y creo que instituciones tan serias como Sinvestaf podrían pensar en armar planes en ese sentido. Muy bien. Nos sí, vamos. pues de nuevo, la profesionalización docente es una de las cuestiones que urgen en este país y urgen desde la perspectiva del gobierno, o sea, como una iniciativa del gobierno, digamos, entre comillas, como política de Estado. Exactamente, y no, como política de Estado. Y no sexenal y no por tiempos políticos, etcétera. Exactamente, pues yo creo que el día de hoy nos han ilustrado muchísimo nuestros especialistas. Espero que ustedes nos acompañen el día de mañana. El tema va a ser la evaluación y calificación, así que los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias a nuestros invitados aquí en el estudio. También muchísimas gracias por su participación. Hasta mañana y que tengan un excelente día.